Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón. Hola, estimados hermanos y amigos, qué privilegio es poder comunicarnos a través de este medio y darle las gracias a Dios porque la palabra de Dios, que es poderosa, corre a través de los medios de comunicación. Es un gran gozo para mí saludarles y invitarles entonces a abrir sus Biblias para poder ir a través del estudio de esta noche, que sea de mucha bendición, porque la palabra dice que nunca regresa vacía. De modo que vamos a comenzar. Hay un versículo bien importante en la palabra que estamos tomando, y especialmente que habla, el apóstol dice: pero por la gracia del Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, tener un concepto claro de la gracia de Dios es importante, porque es la clave para poder disfrutar entonces de la salvación que recibimos a través de ella. Por un lado, entonces, es decir, y no se depende de las formas, de los ritos o costumbres, sino tiene esa su claridad, que no depende de ninguna cosa que el hombre pueda hacer, porque la gracia de Dios nos hace vernos culpables e indignos a cada uno de nosotros, por lo que no merecemos nada de Dios. Por eso Dios ofrece su gracia y en medio de ella la salvación, para que sea un favor para nosotros y no algo que nosotros merecemos. Por eso es que Dios revela su gracia al hombre, entonces dándole bendiciones espirituales. Y eso es bueno, porque Dios está ofreciendo esa gracia para darnos bendiciones espirituales, para que nuestro ser interior esté en paz con Él y en paz con los demás. Por eso es que aquí sale que debemos comprender la gracia de Dios teniendo un claro concepto de ella. O sea que, primero, según el concepto griego, porque los griegos habían hombres de mucho pensar, y recuerda que de ahí salieron muchos de los pensadores famosos en la historia. Y el concepto griego en cuanto a la gracia para ellos significaba que algo que despierta el placer o asegura el gozo. Para ellos la gracia era eso, dentro de muchas otras cosas que ellos tenían el concepto de la gracia. Pero esa es una de las cosas, porque ellos aplicaban esto a la belleza corporal. Para ellos la gracia era la belleza corporal, ya sea de hombre o mujer, pero ellos pensaban en eso y también lo aplicaban a las obras, al deporte, obras de arte o cualquier otra cosa
para ellos era la gracia así. Pensaban, también lo aplicaban a las palabras bonitas, ¿verdad? A las palabras bonitas, porque recuerda usted que según el capítulo 7 de Hechos, el apóstol Pablo fue a Atenas y vio el Areópago, que dice que los residentes ahí en Grecia o en Atenas, ya residentes o extranjeros, no se ocupaban en otra cosa sino en oír algo nuevo. Y si había alguien que tenía elocuencia, entonces eso les gustaba, porque era la idea que para ellos la gracia era la elocuencia, las palabras bonitas, el encanto de la canción, o también a la delicia de la viña, la naturaleza, las siembras, y también a la dulzura del reposo. Para ellos era importante todo eso. Y tenían la idea que la gracia era eso. Entonces a la dulzura de la vida, para apreciarla, y también a la gloria a la gloria de la retórica o cualquier otra cosa, y a la gloria también de la vida, a la gracia temporal de la persona, y entonces calidad, que ellos consideraban que el producto y el placer era la gracia de Dios. Por supuesto, está un concepto alejado de lo que es la gracia bíblica, porque ellos, sus aspectos psicológicos, hablaban de una personalidad graciosa, elegante o atractiva, que para ellos era la gracia. Y también consideraban que la amabilidad era un favor de Dios. Es decir, los griegos tenían diferentes maneras de que la concesión de la amabilidad era un favor de Dios, y también la gratitud entonces representaba para ellos un favor recibido de Dios, ¿verdad? Todo eso. Y está bien en el sentido que ellos pensaban, pero no en lo que la palabra dice. Favor ellos decían que era a favor de los dioses el pedirle o en orarle y ofrecerle sacrificios. Para ellos era el favor, la gracia de Dios, pedirle a uno de los dioses. O sea que el concepto psicológico, pero el filosófico de ellos era que el hombre, por medio de propios, podía lograr la virtud. Es decir, de portarse bien y todo, podía lograr la virtud, y hablaban de la virtud entre la gente, entre la naturaleza y para con los dioses, porque ellos tenían muchos dioses, y que el hombre debía de contar, dice, con la ayuda por lo menos de un Dios, ¿verdad? Entonces esa era la idea que ellos tenían, y que la gracia era para pedir el favor de un Dios, ¿verdad? La gracia era pedir el favor. O sea, en ciertos puntos tenía la idea correcta, pero en la mayoría de cosas estaban alejados de eso. O sea que también pensaban que el hombre debía insistir para
para formarse a sí mismo y alcanzar lo bueno, alcanzar las virtudes y entonces alcanzar la sabiduría. Que prácticamente este último es el que ellos hacían énfasis, que el hombre podía conocer a Dios o los dioses a través de la sabiduría, y trataban de aprender algo nuevo, como dijimos, porque de eso se ocupaban. Entonces, vemos ahí que querían la calidad, querían entonces aprender muchas cosas, y por supuesto entonces era el concepto que tenían de insistir para formarse a sí mismo y alcanzar, como dije ya, lo bueno, las virtudes y la sabiduría, que son tres cosas que ellos pretendían, y que esto se lograba por su razonamiento. Ellos pensaban que el hombre podía acercarse a Dios a través de la razón, a través de la sabiduría y a través de todo lo que podían aprender, o acercarse a un Dios o acercarse al Dios que nosotros adoramos, a través de la razón. Pero, por supuesto, es un gran contraste con lo que según el concepto cristiano tenemos. Porque primero vemos el concepto entonces griego, pero el concepto cristiano que tenemos es aparte, porque lo que nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, ahí en Juan, es importante para nosotros pensar en Juan, que tenemos, mire, ahí en el capítulo que tenemos en Juan 1, versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Póngale cuidado, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que no había gracia de Dios, cierta clase de gracia general de Dios, pero esa gracia de que habla aquí es específica. Cuando vino Cristo, vino la gracia y la verdad con Él. O sea, que la gracia es revelada en Jesús. Eso es lo que está diciendo ese versículo de Juan 1:17. Y que es la única forma conocida que no hablaba antes, porque vinieron, dice. O sea que no estaba la gracia de Dios en plenitud hasta que Cristo vino. Entonces la gracia y la verdad vinieron. Es importante eso, que Dios sea, cuando fue el cumplimiento del tiempo, Él cumplió las profecías del nacimiento de Cristo, pero que nosotros que hoy podemos leer la palabra nos damos cuenta que Dios trajo una gracia abundante para cada uno de nosotros. Abundante porque es para todo aquel que reconoce la venida de Cristo, su vida, su crucifixión, su sepultura y su resurrección, que son bastiones importantes en cuanto a la fe para salvación. Porque algunos no piensan eso. Piensan que, como dijo un libro que yo leí de una secta que hay en Guatemala, tan necesario era que Cristo muriera como que no resucitara.
Y otros interpretan esto, dicen, tomando versículos fuera de contexto, dice que si en esta vida confiamos solamente en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero digo que están sacando eso para decirles que ese versículo da a entender que hay que hacer obras para ser salvo. Porque si solamente confiamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero el versículo 20 que estoy mencionando es de 1 Corintios 15, 19-20. El versículo siguiente lo que dice es: mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Lo que está enfatizando que murió, que fue sepultado, pero que no se quedó en la tumba, sino que resucitó y está a la diestra de Dios. Entonces, no es para motivar, para que la gente haga algo para ser salvo, sino por la garantía que Cristo resucitó. Y eso de que Cristo resucitó y está a la diestra de Dios, no lo ha hecho ningún pensador, ninguno de los grandes hombres filósofos de la antigüedad, sino que nuestro Cristo está a la derecha de Dios, como prueba que efectuó la salvación para todo aquel que recibe el amor de Dios. Por eso, también hay otros sentidos que se le dan, entonces, como suministrar placer, suministrar gozo, suministrar delicia, porque eso es lo que, por ejemplo, en Lucas 4:22 que podemos considerar, dice así: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Palabras de gracia, de la bondad, de la misericordia de Dios salían de su boca. Y cuando iban a hablar se quedaban impresionados. Imagínense que hay una escena donde los sacerdotes, fariseos y escribas enviaron alguaciles para capturar a Jesús y que se los trajeran. Cuando llegaron a donde él estaba hablando, dice que se quedaron oyendo, mire, y hasta se les olvidó aquello de oírlo hablar. Y entonces, cuando llegaron de regreso, los sacerdotes le dijeron: ¿y dónde está Jesús? Dicen ellos, es que ninguno ha hablado como habla él. ¿Acaso alguno de nosotros hemos creído? Le dicen, y lo regañan a los alguaciles porque no lo trajeron. Pero dentro del Sanedrín estaba Nicodemo, y le dice Nicodemo, que ya había creído en Cristo: es que nadie juzga a una persona sin antes oírlo. Como quien dice: vayan ustedes y lo oyen. Como dijo Pedro: solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Y ninguno de nosotros puede ir a otra persona o que le dicen que haciendo esto y haciendo aquello usted va a lograr la salvación. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y eso lo comprendió Nicodemo en capítulo 3 de Juan, cuando va a hablar con él. Y ahí les dijo que ninguno se juzgaba sin antes oírlo. Y cuando Cristo murió, le envió 100 libras de mirra compuesta con oro
para el cuerpo del Señor, Nicodemo. O sea que había creído en él por haberlo oído esa noche que llegó. Pero esto es importante porque la gracia como favor inmerecida del hombre, eso es lo que es la gracia, favor inmerecida para el hombre. La gracia de salvación que menciona la palabra, entonces, que en ningún otro hay salvación, no hay ningún nombre bajo el cielo, oiga, dado a los hombres, en que podemos ser salvos, dijo Pedro y Juan. No hay ningún nombre, solo Jesús, bajo el cielo. Y si a usted le cuentan que hay alguien que puede ayudarlo para tener la salvación, no lo crea, porque la gracia de Dios es para salvación y la gracia de elección. Imagínense usted que cuando pensamos ahí en Romanos, en el capítulo 11, vemos ahí que dice el versículo 6 o el 5, así también aún en este tiempo, dice, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia y ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, está enfatizando que por gracia Dios escogió a las personas, aunque aquí está hablando de los escogidos del pueblo de Israel en el futuro, de la misma manera dice que a nosotros nos escogió antes de la fundación del mundo. La gracia para elección. Y usted sin duda está incluido ahí. Y usted se goza ahí porque usted tiene la certeza que da la palabra de Dios para cumplirse. Es importante que pensemos porque aún hay gracia en el sufrimiento. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4, 4 y 15, él hace recuentos allí del sufrimiento que tiene. Pero imagínese la forma positiva que tiene el apóstol cuando él dice estas palabras que podemos leer ahí en capítulo 4. Y dice él, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Un poquito más adelante leemos y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, destruidos, pero no derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, disfrutaban tanto la gracia que en medio del sufrimiento y lo que él dice ahí, estaban contentos y tenían gozo a pesar del sufrimiento, o diríamos a pesar de la calamidad de hoy. Pero el cristiano puede gozarse porque
tiene la vida eterna, tiene la gracia de Dios, tiene acceso a la presencia de Dios y tiene certeza de lo que cree. Por eso, entonces, es la gracia, dice que es la bondad misericordiosa de Dios, en la cual vuelve las almas a Cristo y les guarda y les fortalece y aumenta la fe, y el alma, dice, para la práctica de las virtudes cristianas. O sea que la gracia nos da la oportunidad de, como he dicho, practicar nuestra fe. Las expresiones de gracia que existen en la palabra también son importantes, porque hay expresiones, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:12 dice que gracias por el ministerio. Habla del ministerio del apóstol, gracias por el ministerio. Y todos aquellos que nos ocupamos a tiempo completo en el ministerio debemos de estar contentos porque Dios nos tomó en cuenta para dedicar nuestra vida y nuestros talentos y la instrucción que hemos recibido de la palabra de Dios en un instituto o en un seminario. Démosle gracias a Dios que nos ha incluido. Pero también está gracias por el servicio, eso en 2 Timoteo 1:13. Gracias por el servicio. Y también está gracias por el alimento. Es decir, que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, dice que lo hagamos para el Señor. Y está hablando allí en 1 Corintios 10:30 y 31, está hablando de eso, gracias. Y aún el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tomara las cosas y con acción de gracias para santificar lo que comer. O sea que este tema es importante porque es el fundamento de nuestra fe, pensando que la gracia, recuerde, y la verdad vinieron por Cristo. Y entonces las expresiones son bonitas por el servicio, 2 Timoteo 1:3, gracias por el alimento, 1 Corintios 10:30-31, y entonces la gracia es el favor de Dios, donde dando a su Hijo, entonces el beneficio de los hombres al recibirle. Esa es la gracia también. Es el favor de Dios dando a su Hijo el beneficio de los hombres al recibirle. Esa es la gracia de Dios. Y usted no puede pasar desapercibido de la gracia que Dios le ofrece, porque es beneficio de Dios para los hombres, pero tiene que recibir a Jesucristo para esa gracia. De modo que las bendiciones de esta gracia también están contempladas en la palabra de Dios. Si usted lee Romanos 5:1 y 2, en el 2 específicamente, dice que por eso tenemos entrada a la gracia. Que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y que por esto tenemos entrada a la gracia de Dios. Gracia porque no se puede comprar. Es como la vida física, tampoco se puede comprar. Y dice
yo quiero vivir otros años más. Se llegó la hora que Dios dispuso y tenga dinero, tenga médicos especialistas, a la paz se muere porque se muere. Porque Dios ha puesto límite a nuestros días, de los cuales, dice, no podemos pasar. Bueno, estimado amigo, piense en eso porque usted necesita tener entrada a esta gracia de Dios que está amplia, está sin costo y que eso demuestra el amor de Dios. Por eso es que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz para el perdón de sus pecados y los míos. Ahí usted si no se prepara. Si esta noche se va a acostar, usted no sabe si va a amanecer vivo. Qué triste es que tenga una muerte repentina y ya no tenga la oportunidad de apropiarse de la gracia de Dios enviada a través de Jesucristo. De modo que es importante esto. Dice que tenemos entrada a la gracia. La verdadera gracia, como dice 1 de Pedro 5:12, que es la verdadera gracia, y está la gracia de dar también según 1 Corintios 16:3, y también está la gracia corporal, ¿no? La corporalidad de la gracia según Juan hemos leído, pero leímos el 17, pero no hemos leído el 18, que dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracia corporal de Cristo. Entonces, esa es la gracia. Y también la gracia es todo, ¿verdad? La gracia es todo. Eso lo dice 1 Corintios 15, 8 al 10. La gracia es todo porque dice que apareció, no estaba. Que la gracia nos hace indignos a nosotros, nos hace pequeños a nosotros. No sé si usted ha subido a algún volcán. Yo subí al volcán de Agua y cuando uno está allá arriba se siente que definitivamente uno es pequeño. Con la inmensidad del volcán y los alrededores, se siente muy pequeño. Pues esta gracia es más grande que el volcán y Dios se la está ofreciendo a usted, ¿verdad? Entrar a la gracia, en la verdadera gracia, la gracia de dar y la corporalidad de la gracia. Ahí donde hemos leído. Dice que apareció, que eso nos hace indignos, que somos pequeños, que lo que somos y lo que hacemos no es gran cosa, como el apóstol dijo en la lectura primera. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él siempre reconoció que no era súper espiritual, dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, dijo al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, bueno, la gracia de salvación ahí está para todos aquellos que querramos, y la gracia de la salvación
está ahí a la mano de cada uno de nosotros. Dice Primera de Pedro 1:10 que a aquellos cristianos fieles Dios les da amplia y generosa entrada a los cielos. Aquellos que no solo son cristianos o se llaman cristianos, pero que se ve que son activos y que se ve que sirven a Dios, no los que dicen que son y no hacen nada. Así que pensemos las palabras relacionadas con esta gracia es caris, ¿verdad? Caris, de donde toma la Iglesia Católica la Eucaristía, en la gracia. Pero pensemos en lo que es la gracia para los griegos y lo que es la gracia para nosotros. Y esta gracia es la base de la esperanza viva que todos tenemos, todos los que hemos creído. Cuando hemos sido abrazados por ella, gobierna la vida espiritual, la equipa para el servicio y la fortalece para el desánimo y la fe, para todos los días de la vida sobre la tierra, y por ella llegamos a la presencia de Dios. Aproveche usted esta gracia, no pase desapercibido, apropiese de ella. Esta noche puede hacerlo, o este día. De modo que Dios les bendiga. Gracias por su atención y esperamos que sirva de mucho provecho. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Voy a orar por ustedes. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es bendita, es poderosa y ha sido enviada para hacer lo que ella quiere y no regresará vacía. Bendice especialmente a mis amigos que nos pueden escuchar para que no dejen al tiempo las cosas más importantes que son de valor eterno. Y bendice a tu pueblo, Señor, la iglesia local y a otros hermanos que están con nosotros. Bendícelos, guárdalos, darles la protección necesaria. Y también a mis hermanos que están en el extranjero, oramos porque tu gracia sea con ellos para protección, para salud y para que haya provisión. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.